sábado 25 de junio, Argentina se enfrenta con la selección de Nigeria, un importante país africano que hoy se debate en un cruel enfrentamiento con la guerrilla. La República Federal de Nigeria es un país soberano situado en África Occidental, en la zona del Golfo de Guinea. Su territorio está compuesto por 36 estados y un distrito federal, Abuya, con 1.180.000 habitantes, aunque la ciudad más poblada es Lagos, su antigua capital, con casi 8 millones de habitantes. El poblamiento del país se remonta a miles de años. Nigeria tiene más de 250 grupos étnico-lingüísticos, lo que contribuye a la enorme diversidad cultural del país. Entre las principales etnias se cuentan los Hausa, Yoruba, Igbo y Fulani, que constituyen más del 70% de la población. Además del inglés, lengua oficial, se hablan otros 50 idiomas y unos 250 dialectos, mientras que el cristianismo y la religión musulmana parten al medio del país y conviven con distintos cultos y deidades. La costa nigeriana fue uno de los principales puntos de la trata de esclavos hasta el siglo XIX, cuando el Imperio Británico abolió la esclavitud y estableció una suerte de protectorado. El país alcanzó la independencia del Reino Unido en 1960 y conformó una federación de 3 regiones, cada una reteniendo un sustancial grado de autonomía. La diversidad étnica se tradujo en una notable riqueza cultural y Nigeria tiene un importante desarrollo en el campo de la literatura, la música y el cine, que se ha convertido en una industria de rápido crecimiento. Lo mismo sucede con la moda, basada en sus vestidos típicos y las máscaras que reflejan su rica historia. También la gastronomía distingue al país africano con sus platos de ñame y yuca, las sopas de hojas verdes nativas y las especialidades con carne de venado o jirafas. En los últimos años, luego de su independencia, Nigeria, el país más poblado de África y el 7º del mundo, con sus 174 millones de habitantes, ha tenido una agitada vida política con escasos periodos de democracia y dictaduras cruentas lideradas por los mandos del ejército. Actualmente, esta nación atraviesa un periodo democrático con el gobierno que encabeza Goodluck Jonathan, un político de 56 años en el poder desde febrero de 2010. No obstante, la inestabilidad política y los altos niveles de corrupción de periodos anteriores han llevado a que el país, rico en minerales y el primer productor del petróleo del continente, mantenga el 90% de su población bajo el nivel de pobreza, con una esperanza de vida que no supera los 52 años. En ese escenario, las disputas étnicas, políticas y religiosas siguen marcando la agenda del país. Esta tensión estalló a mediados de abril de 2014, cuando Boko Haram, un grupo armado integrista que busca imponer la Sharia o ley islámica en Nigeria, lanzó una campaña de atentados que dejaron cientos de muertos y secuestró a más de 200 niñas de una escuela de la región de Chibok para exigir que el gobierno excarcele a miembros de su agrupación, un conflicto que continúa hasta la actualidad. En el caso de Nigeria estamos ante otro país donde los conflictos étnicos tienen gran protagonismo, ¿no? Y también a veces cuesta entender por qué se dan estos conflictos y tantos años y no terminan de resolverse. Un país que además tiene, Pedro, la característica de ser muy rico en petróleo, una de las grandes reservas petroleras, pero con una población muy pobre. Un problema que afecta en general a todos los países de la costa occidental de África, que tienen esta particularidad de la riqueza en minerales, en petróleo, y que sin embargo no han logrado resolver el problema de la distribución ni tener proyectos de desarrollo que le permitan crecer y resolver los problemas
de su población. Ahora, fíjate que hoy estamos hablando de Irak, país fundamental en petróleo. Sí. Irán, país fundamental en petróleo. Nigeria, país fundamental en petróleo. Más allá de los problemas internos que pueda haber y qué importancia estratégica tienen los tres, Nigeria en África, los otros en el mundo árabe islámico. Qué importante el petróleo. Sí, tal cual. Y Gran negocio. Y lo que importa para estas regiones, África, Asia Meridional, lo que significa geoestratégicamente para las potencias occidentales, ¿no? Pero, es curioso también, bueno, que sean los países con los cuales se enfrenta Argentina en el Mundial y aparezcan esta otra cara, ¿no? Sí, país además en el caso de Nigeria, esto lo hemos visto en más de una oportunidad cuando hicimos informes sobre Nigeria, esta complejidad de los grupos étnicos lingüísticos, más las diferencias religiosas entre cristianos y musulmanes, todos puestos en un mismo país, que otra vez hay que decirlo, tiene que ver con la herencia colonial de cómo las grandes potencias coloniales europeas se repartieron el África, lo ocuparon, lo conquistaron, lo utilizaron para la trata de esclavos, sacaron la población local de ahí, se la llevaron al Caribe, se la llevaron a América Latina, y esta relación especial que hay en el caso de Nigeria concreta con alguno de los países de América, justamente por una población importante negra que hay en diversos países de América, proviene justamente de Nigeria. Y otra vez el fenómeno ahora el que está ocupando el centro de la información en Nigeria, de este grupo Boko Haram, grupos que tienen la característica de utilizar, como en este caso, métodos muy violentos, como el secuestro de chicas de un colegio, mantenerlas secuestradas durante mucho tiempo, con muchas sospechas sobre qué es lo que pasa con esas chicas si se dedican inclusive al tráfico sexual. Y por un lado está aparecer de algunos sectores la justificación de que esto sucede justamente porque no se ha resuelto el problema de la integración de todos estos sectores a la economía de estos países. Y por el otro lado, las debilidades que tienen los estados para poder resolver este tipo de cuestiones en estos países, donde siempre termina aflorando algún conflicto de este tipo. Y es en el momento que se le presta atención a esta situación que lamentablemente es una situación permanente situación de injusticia, permanente situación de exclusión y de fracturas en estos países que no terminan de resolver el problema. Me parece que hay algo irresuelto, Raúl, que tiene que ver con estas tradiciones históricas que tienen estos países, esta forma de vida comunitaria, religiosa, con la construcción de estados nacionales, que es el producto de la intervención colonial extranjera, que además trajo el capitalismo. O sea, no estamos hablando solamente del concepto de Estado-nación que trajeron los británicos en este caso, sino que trajeron el capitalismo. El capitalismo fue introducido con las potencias coloniales, lo mismo que en América Latina. Y entonces, por un lado, te encontrás con instituciones que quieren emular las instituciones europeas, parlamentos, presidentes, primeros ministros, Cámara de Diputados, senadores o lo que fuere, muy al estilo británico, francés o europeo en general, y por el otro lado grupos tradicionales que tienen un rechazo profundo de todo aquello que tiene que ver con, entre comillas, la modernidad, no modernidad en el sentido de progreso, de algo positivo, y que no están dispuestos a aceptar este tipo de gobierno. Que aparte, tipos de gobierno que no le han resuelto los problemas. Bueno, ese es el otro tema, lo que vos decías respecto de Nigeria. Claro. Un país muy rico, con grandes riquezas naturales, pero un pueblo empobrecido. Pueblos empobrecidos y además situaciones donde países que han logrado la independencia, pero que no han cambiado los mecanismos de colonialismo económico que han tenido y siguen teniendo, porque muchos de estos gobiernos, recordemos, también siguen muy ligados y apañados por las originales países coloniales que los dominaban. Es que su inserción al mercado mundial tuvo que ver con esta potencia, entonces, y lo continúa haciendo. Entonces pasó a ser lo que era antes una colonia, pasó a ser ahora un enclave encubierto, con lo cual termina siendo hasta un enclave para hacer negocios ocultos. Digamos, hay historia con este tipo. Bueno, encima tienen la facilidad, entre comillas, de ser países petroleros, con lo cual la operación de grandes empresas está como blanqueado, que tiene una pantalla suficiente como para detrás de esto ocultar. Bueno, hay mucha historia con este tema en Nigeria, Gabón, Angola, digamos, países que están atravesados por este tipo
de relaciones y además de muchas veces de investigaciones y denuncias que han demostrado cómo estos países siguen siendo funcionales a algunos negocios sucios que se hacen a nivel internacional y terminan siendo, aunque no figuren en los listados, grandes paraísos fiscales para los negocios de grandes empresas. Recordemos además que gran parte de los países de la África Negra se independizaron a fines de los 50, principios de los 60, y que muchas de las experiencias nacionalistas fueron abortados justamente por la intervención de las potencias coloniales, que en muchos casos incluso asesinaron o contribuyeron al asesinato de los principales líderes nacionalistas. Y que entonces también estas experiencias fueron abortadas por la intervención extranjera y también por los conflictos internos y la corrupción, ni que hablar. Sí, digamos que fue, históricamente podría decirse que esto fue una respuesta a toda la tendencia independentista que nació en los 50, fundamentalmente a partir de los 50 en la posguerra, donde grandes líderes, bueno, está el caso también, si vamos a Asia, de India u otros países que han tenido este mismo proceso, ¿no? Procesos independentistas que aparecían muy fuertes en su momento, que se vincularon entre sí, que generaron una corriente inclusive de elaboración de toda un pensamiento, una estrategia de independencia, pero que bueno, en la historia terminó abortado por esta forma de respuesta que fue el tema de asumir desde las potencias el control de los procesos independentistas, justamente. Y muchos europeos no lo querían a Gaddafi por eso, porque más allá de lo que llevó adelante a nivel interno, él en una determinada etapa trató de juntar justamente a los países del África y trató de contribuir a la unión de los países del África pensando en la unidad que podían llegar a tener, más allá de lo que podía haber detrás de la figura de Gaddafi. Lo hizo Nasser también antes. Recordemos que África tiene en el norte una población mayoritariamente árabe y que después hay diversos grupos religiosos, étnicos, y por eso se hablaba del panarabismo, islamismo, la África negra, o sea, un conjunto de problemas que me parece que no están resueltos todavía. Y encima el petróleo, como decías antes. Exactamente, no están resueltos y es interesante verlos así, en un contexto histórico para entender que es un problema que lleva muchísimas décadas, que está ahí todavía presente, que hubo muchos eventos en el medio que han aparentemente cambiado el cuadro, han cambiado el escenario y sin embargo los problemas sociales de estas regiones siguen latentes, siguen prácticamente en el mismo lugar que se encontraban en la primera mitad del siglo XX. Y muchas guerras internas y guerras en la lucha por la liberación nacional. Vos mencionabas Angola, los que pasaron las guerras internas, o sea, en contra de la ocupación colonial portuguesa, Angola, Mozambique, que tuvieron guerras muy importantes con países con muchos muertos, gran destrucción, y que después de la liberación nacional incluso continuaron las guerras internas. Y con algunos de los exguerrilleros absorbidos por la propia potencia también. Bueno, este es otro proceso. Otro gran tema, por supuesto. De cooptación. ¿Tenemos más para la incógnita? A ver, vamos a preguntarle a Taylor. Exactamente, y tenemos llamados también al 0800 444 1777 y el 45350709. Nos llamó Alejandro de Capital, acierta con la incógnita, Alejandro de Flores y Guillermo de Congreso también aciertan con la incógnita de hoy. Vamos a dar un nuevo dato respecto de nuestro personaje. Aquí está, nuestro personaje en 1977 es elegido miembro del Consejo Nacional Palestino, la Asamblea Legislativa de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, en el exilio. En forma paralela, enseña en varias universidades estadounidenses mientras colabora en publicaciones y diarios. Su tarea académica se destacó en crítica y teoría literaria y musical. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Recuerden que también tienen la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional para comunicarse con nosotros. Una nueva pausa y ya volvemos con más Visión 7 Internacional.